Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando escuchamos esta declaración de Pablo, pensamos, no estoy bajo la ley, así que no tengo nada que ver con ella. Pero ¿realmente qué significa no estar bajo la ley? Vamos a descubrirlo aquí, en Bíblicamente. Cuando leemos las cartas del apóstol Pablo, no siempre podemos asumir que cuando Pablo dice ley, está hablando de Torá o la ley de Dios. Pudiera estar hablando también de la ley oral, de la ley del pecado, de la ley de las obras. Por eso es importante siempre mirar el contexto de lo que se está hablando. Y es por esto que vamos a mirar versículo por versículo de este capítulo hasta llegar ahí para ver qué significa no estar bajo la ley. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En la introducción, Pablo nos deja saber que en este capítulo se estará hablando de pecado y gracia. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 6, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Y el 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y aquí vamos a nuestro versículo en cuestión. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si tú miras todo el capítulo que hemos leído en contexto, ¿qué tiene que ver la ley de Dios con lo que Pablo está hablando sobre saliendo de debajo del señorío del pecado? Nada en lo absoluto. Pablo aquí no está hablando de la ley de Dios, sino de la ley del pecado. Ya no estás bajo esa ley, sino bajo la gracia. En el siguiente capítulo, Pablo nos explica esto. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Por eso él continúa hablando de lo mismo en el capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y la definición de gracia es el recibir el perdón gratuito e inmerecido por transgredir la ley de Dios. Y eso es pecado, pues el pecado es la transgresión de la ley. ¿Te das cuenta? De todo lo que Pablo está hablando es de pecado y gracia, es decir, que estar bajo la gracia es ya no estar bajo la ley del pecado.